En realidad, en cierta forma, vecino nuestro en algún sentido. Debe haber pocos pastores que yo conozca que tienen el corazón misionero del pastor Hugo. Lo conozco hace muchísimos años. Nos vamos poniendo grande un poco. Y cada uno va viendo el corazón de otros preciosos colegas. Hugo ha invertido muchísimo de su preciosa vida en la misión del Señor, en el reino del Señor, particularmente con ojos misioneros. Eso ha sido muy aleccionador para mí, porque uno lo ve palpitar, lo ve sentir, lo ve vibrar, lo ve poner el alma en esa tarea. Y una de las cosas lindas que asociado a eso quiero decir es que nos vincula con el pastor Espósito y con la iglesia que él pastorea, también una visión misionera que le viene de su familia e inclusive en parte de la familia de su señora también, ¿por qué no decirlo? La familia de Hugo forma parte de los pioneros de nuestra iglesia. La iglesia de Caballito es una hija espiritual nuestra, de nuestra iglesia. Lo que pasa es que ya es una iglesia crecida con más de 90 años, o sea que no es una niña. Y debe tener no sé cuántas hijas ya y quizás nietas espirituales, así que nos hemos convertido en abuelos y bisabuelos en la visión gracias a esta iglesia de Caballito. Pero la familia Daglio, una familia muy preciosa que forma parte de su familia, son de los pionerísimos de nuestra iglesia. Y un detalle muy lindo, cuando la iglesia de Caballito cumplió 90 años, ahora ya hace cuánto, Hugo? 98 están cumpliendo, van acercándose a los 100 años, fíjense ustedes. Parte de su familia era miembro de nuestra iglesia. Hugo me llamó, tuve la ocasión de ser predicador en esos días como parte de los festejos, uno de los tantos predicadores. Me dice, ¿ustedes tienen actas de aquella época cuando la iglesia estaba por formarse? Y sí guardábamos las actas de cuando la iglesia, estamos hablando 98 años atrás, de Caballito se formó, en donde estaban entre los que organizaban aquella congregación los familiares directos del pastor que hoy nos visita. Así que fíjense ustedes el vínculo precioso, amistoso, pero también tan directo que tenemos con el pastor que hoy nos visita. Para nosotros es un gusto tener al pastor Espósito con nosotros predicando en esta mañana. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos por su vida, la de su familia, sus señoras, hijos y aquella congregación tan hermosa de la iglesia de Caballito y tantas obras misioneras que están también enlazadas, vinculadas en nuestras historias comunes? ¿Oramos? Señor, gracias por quien nos visita hoy. Gracias por la vida personal del pastor Espósito. Cuídale mucho, Señor. Cuida a su familia, cuida a la congregación que él pastorea. Bendícele en el sentido más amplio de la palabra. Y en esta mañana, al portar él tu palabra, que sea un obrero eficaz en tus manos. Gracias por poder escucharte a través del pastor Espósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Ya casi me sale bienvenidos a la casa de Dios, que es lo que digo acá, 30 cuadras más hacia el centro de la ciudad cada domingo. Les voy a contar algo. Tal vez muchos de ustedes no conozcan al primer pastor de esta iglesia, obviamente que está con el Señor hace mucho tiempo. Se llamaba Sidney McFarland Sowell. Cuando esta iglesia comenzó no estaba en este templo. Hoy le preguntaba al pastor Tomás cuántos años tenía el templo, pero yo sabía que no había comenzado acá, estaban en la avenida Pueyrredón. En aquel entonces, los que se fueron convirtiendo al Señor
eran inmigrantes. En Caballito hay 50 venezolanos. Estaba escuchando a la hermana, escuché a otro hermano que habló aquí hoy. Pero en aquel entonces los inmigrantes eran mayormente italianos y españoles. Y esta iglesia tenía varios de ellos. Se había comenzado la obra y entonces, en aquel entonces los cultos eran más cortos, se cantaba menos y el esquema era así: un himno, una oración, un himno y se le entregaba al doctor, al pastor Sawell, para que predicara. Entonces, con el fin de ir entrenando a los hermanos que se iban convirtiendo y que muchos de ellos, la verdad, no tenían estudios, eran jornaleros, así se decía, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelo cuando habla, jornaleros, que integraban nuestras congregaciones, los iban rotando a fin de ir fogueándolos, algunos de ellos, para dirigir los cultos. Entonces, un día ahí en la avenida Pueyrredón le tocó un hermano, un domingo. Y entonces el doctor Sawell le dijo: bueno, mire, usted haga así, elija un himno, después le pide la oración a un hermano, canta el segundo himno y me entrega a mí que voy a predicar. Listo. Tipo, estaba con todo el plan de culto, el orden de culto, todo estaba en orden. Entonces va el primer himno y dale para adelante. Y entonces llega, claro, dice a uno de los hermanos de la congregación, que era otro jornalero, le dice: hermano, no me acuerdo, fulano de tal, ore por favor. Y estaban todos de pie y se hizo un silencio y pasaban los segundos y el hermano no oraba. Y entonces le vuelve a decir otra vez: hermano, vamos a decir Gómez, ore por favor. Y pasaban los segundos, el silencio seguía y no oraba. Se lo dijo por tercera vez, hasta que la cuarta le dice: hermano, ore. Y el otro, temblando, ¿vieron cuando las rodillas se pegan una con la otra? Decía: no puedo, del miedo que tenía. Haga fuerza, hermano, haga fuerza, le dice el que dirigía. No sé si se animó a orar, pero el culto siguió y cantaron el segundo himno y después predicó el pastor Sawell. ¿Se ríen ustedes? ¿Sí o no? Les voy a pedir algo. ¿Puedo predicar sin el saco? Sí, porque estoy teniendo calor. Te voy a confesar algo, Tomás. Hace 15 días pusimos 2 brutos aire acondicionado en Caballito, porque con esto, cuando llegué a Caballito no hacía falta, pero se está complicando el clima en Buenos Aires. Y hasta los venezolanos nos dicen que se está complicando, que ellos vienen de zonas más cálidas por el tema de la humedad. Esperá que tengo los lentes acá. 2 o 3 cosas más mientras yo voy preparando aquí el texto y enseguida les digo lo que vamos a buscar. Como bien decía Tomás, mi familia está enraizada con la historia de la iglesia. La obra en Caballito comenzó en 1910, 1911 y en el año 1921 se organizó una iglesia. Y todo fue fruto de la iglesia de Once. Muchos de ustedes tampoco tal vez lo sepan, pero esta iglesia hacía obra misionera de la siguiente manera. ¿Por qué hacía obra misionera de entrada? Porque el pastor era un misionero que venía de otras tierras a predicar el evangelio en la Argentina, llamado por Dios con una convicción profunda. Yo muchas veces predicando y estimulando al tema misionero, conté lo que el doctor Kammerdiner me mostró allá en la Junta de Richmond. Él me llevó por las oficinas y yo le hablé y le hacía preguntas, entonces me dice: vení que te voy a llevar, y me llevó a un lugar para contarme cómo había comenzado la obra en la Argentina. Y ahí había, el cuadro debe estar todavía, hay un cuadro, todos en aquel entonces se ponían la foto, digamos, de la cara, como si fuera una foto carnet, pero siempre ovalada, circunscripta en un óvalo, en una elipse, si ustedes quieren, y allí estaban los misioneros. Y si ves, como ves acá, los campos más grandes eran China, India, 8 misioneros en Brasil, 2 o 3 que iban a algún otro lado y no había más campos. Y cuando el doctor Sawell siente el llamado del Señor a la obra misionera, no todos lo sienten así. En el caso de él tenía algo concreto del Señor que tenía que venir a la Argentina. Entonces se acerca a la Junta de Richmond en aquel entonces y les dice, les habla, ¿no es cierto? Era un jovencito, la Junta estaba integrada casi en su totalidad por pastores, ya gente formada. Y él les dice que siente el llamado del Señor para venir a la Argentina, y los pastores le dicen, mire, querido hermano, nosotros queremos decirle que no tenemos campo en la Argentina. Y lo querían convencer para que vaya a la China, para que vaya a la India, o dicen, en el mejor de los casos, ¿por qué no va al Brasil? Que ahí hay 8 misioneros y usted puede ir al Brasil. Y él les dice, pero es que Dios me llamó a la Argentina. Entonces quedaron allí
vio que las puertas de la Junta se le cerraban, pasaron los meses y Sawell empieza, no sé cómo consiguió el apoyo, y él ya tenía para venirse a la Argentina, ya tenía el boleto para venirse en el vapor de aquel entonces, en el barco. Y entonces, las actas de la Junta, es decir, hoy decimos la historia, dice que uno de esos pastores que estaba en la Junta fue y dijo: hermanos, dice, ¿se acuerdan de este muchacho Sidney? Dice Sawell, ¿se acuerdan que se reunió con nosotros? Él se va a la Argentina. No lo podemos dejar irse así. En esa reunión, la Junta de Richmond aprueba abrir la obra en la Argentina. Y enviar el primer misionero. La manera en que Dios obra, la manera en que Dios trabaja en nuestro mundo es multifacética. No siempre lo hace de la misma manera, por eso en la Biblia nosotros tenemos distintos relatos de cómo Dios llamó a los obreros, cómo Dios llamó a los profetas, cómo Dios llamó a los discípulos, a los apóstoles. En todos los casos fue distinto. Y tal vez alguno de ellos se acerque mucho más a nuestra personalidad y su historia, como en el caso de Sawell, también se acerque a lo que el Señor está haciendo por nosotros. Así que esta iglesia, le guste o no le guste a usted, tiene una matriz misionera. Hay algo que eso permanece durante el tiempo aunque las generaciones cambien. Tiene una matriz misionera, fue gestada así. Y enseguida, cuando en los primeros tiempos, que yo interrumpí el relato, desde la estación cabecera del 11, salían grupos de jóvenes. Yo no sé dónde había tantos jóvenes en aquel entonces, pero salían grupos de jóvenes y unos cuantos se bajaban en la primera estación, que era Caballito. Otros se bajaban en Flores, otros en Floresta. Las iglesias del oeste, de la Vía del Oeste, en su inicio, todas tuvieron que ver con esta iglesia, así como las iglesias del Ferrocarril General Roca tuvieron que ver con la obra misionera de la Iglesia de Constitución. Entonces es interesante. Y uno dice, una iglesia incipiente, ¿qué va a poder hacer? Complejo de langosta, como decía Federico Bertuzzi, ¿qué vamos a poder hacer? Pero sin embargo, cuando Dios toca el corazón, miren, si la iglesia, como iglesia, no decide abrir obra, Dios va a agarrar a uno o a una de entre ustedes y le va a quemar el corazón como hizo con Jeremías, y se va a levantar y va a venir y les va a decir al pastor, a los líderes, a la iglesia: el Señor me llamó. El Señor me llamó, y ustedes van a dar evidencia si eso es así, porque si es así, son hermanos de muy buen testimonio. Y una vez que los hombres y las mujeres de Dios, los jóvenes, se preparan, llega el momento que tienen que salir. Entonces la iglesia no puede mirar para otro lado. La iglesia tiene que orar como ustedes oraron esta mañana. Ustedes pidieron esta mañana: Señor, envía obreros a tu mies, en este caso en singular, envía un obrero. Pero el tema está que a veces Dios envía obreros y después nosotros tenemos que enviarlos. Todos tenemos una responsabilidad misionera. En la mayoría, sosteniendo las sogas. Y en la minoría, es decir, en los obreros que salen, bajando a los lugares, a los terrenos, a las regiones llenas de personas, de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes y de ancianos necesitados del Evangelio de Jesucristo. Yo quiero ir ahora al Evangelio de Marcos. Podría contarles muchas más cosas, pero en honor al tiempo no lo hago. ¿No está Norma Armendáriz hoy aquí? Sí. ¿A dónde está Norma? Norma. Estaba buscando las caras. Raúl lo vi, pero me eclipsaba. Raúl me la eclipsaba ahí atrás. No lo vi. Febe ya la saludé. Lo vi Eduardo, que está acá. Yo soy un poco más chico que todos ellos. Yo soy de un tercio de generación más abajo. No, estos tienen como 85 años cada uno. Yo soy un pibe joven, cumplí 60. Por favor, no me metan en esa generación. Yo soy más chico. ¿Sí? Bien, abrimos el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Mientras ustedes buscan Marcos 6, hace más de 40 años que lo conozco a Tomás. Si vos te acordás, Tomás,
Yo desde muy joven venía a las conferencias de pastores del seminario. A mí el Señor me fue trabajando el llamado. Yo tomé una decisión a los 22 años, pero tenía 16, 17 años. Y el pastor de turno de la iglesia de Lanús me dijo, vos vas a dirigir los cultos. Y me dio oportunidad, yo sabía algo de música, y desde allí empecé a dirigir. Entonces, como era más visible que otros, tal vez, cuando terminaban los cultos, las hermanas que me conocían desde mi nacimiento y en la iglesia de Lanús, muchas abuelas así de 80, 82, 85, 75, generalmente mujeres, me saludaban, te ponían la mano así si eran peticitas y si no te ponían en el hombro. Y me decían, vos vas a ser pastor. Y yo hacía como María, guardaba todas esas frases que muchas veces eran domingo tras domingo en mi corazón. Y finalmente Dios me llamó. Entonces, en ese momento, 15, 16, 17 años, yo procuré, venían muchos predicadores a Lanús. El papá de Febe, don Samuel Líber, vino varias veces, pero él estuvo en la campaña de las Américas una semana. Después lo tuvimos en otra campaña que lo tuve durmiendo en casa, estábamos recién casados con mi hija mayor. Pero Tomás, que era seminarista, siempre alto, y no perdió altura, siempre alto, venía a la iglesia de Lanús, entonces él tomaba el tren, se bajaba a la estación y la iglesia estaba a 2 cuadras y media. Y yo me acuerdo, yo no sé si se acuerda, vino a tener una campaña. Y yo lo acompañaba a la estación. Caminando, obviamente estábamos 2 cuadras, para hablar con él. Yo no sé si él se acuerda, pero yo me acuerdo. Marcos capítulo 6, versículo 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traído la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Yo quisiera hablar en esta mañana del Evangelio de Jesucristo y quisiera hablar de la gravedad del pecado y la eficacia inigualable del Evangelio para vencerlo.
Este es un relato interesante porque es una historia. Las historias tienen la gran virtud de que son entendidas por todos. Y en esta historia se nos dice, y uno percibe, yo tengo estudios de ingeniería, aquí percibe uno una aceleración, el pasaje entra en una aceleración, no tiene un movimiento rectilíneo uniforme, tiene un movimiento acelerado. Y pinta, abre una ventana para que nosotros veamos en una historia lo fulminante que es el pecado y cómo el pecado, a medida que va tomando y que hace cabecera de playa en un corazón, cada vez va tomando más y más de la vida, de la mente, de los deseos, hasta el punto de hacer que una persona se torne prácticamente sin sentir, sin reacción, insensible a todo lo que viene para la solución de este problema, de este mal. Para introducir la historia, el relato está muy completo en el Evangelio de Marcos, también en el Evangelio de Mateo, sucede en el gran ministerio de Jesús en Galilea y está colocado en Marcos, en Mateo, antes de la alimentación de los 5.000. Pero hay que decir algo más. Juan el Bautista, y a veces uno no lo piensa esto, Juan el Bautista vivió como Jesús, 33 años, tal vez un poquito menos, pero allí, en números redondos. ¿Cuánto duró la preparación de Juan? Ya estaba profetizado que él iba a hacer lo que hizo, iba a ser el precursor de Jesús. Él nació en una familia sacerdotal, pero la Biblia nos dice que finalmente él comienza su ministerio y puede ejercer ese ministerio de aquel que estaba preparando la nación, que ejercía el bautismo de arrepentimiento, y los israelitas, es decir, los integrantes, los habitantes del país de Judea, venían los judíos arrepentidos de sus pecados y confesaban sus pecados en el Jordán. Esta fue la preparación para esperar al Mesías. El pueblo de Dios necesitaba arrepentirse, el pueblo de Dios necesitaba santificarse, el pueblo de Dios necesitaba limpiarse. Y Dios, no en ese tiempo, sino mucho antes, ya había dicho a través de los profetas que Juan se iba a levantar. Y sucedió esto, pero él estuvo haciendo este ministerio en números redondos 1 año y medio, tal vez un poquito menos. Leímos en este pasaje que Juan fue apresado, vivió aproximadamente también 1 año y medio y fue asesinado por Herodes Antipas y allí parte a la eternidad. Yo quiero que ustedes piensen en esto, porque esto me hace pensar, antes de desarrollar los puntos del bosquejo de esta mañana, que el Señor es el que tiene la sartén por el mango. El Señor es el autor del Evangelio. Nosotros somos mensajeros. Tal vez Juan el Bautista pueda representar en esta mañana al pueblo de Dios en este pasaje. Muchas veces el pueblo de Dios se ve representado por un misionero, se ve representado por un creyente, no importa quién sea, hombre o mujer, que es el que en un tiempo, en un momento determinado, en una circunstancia particular, lleva la palabra de Dios y es instrumento del Señor, tal vez con una iglesia o iglesias que están sosteniéndolo desde atrás para predicar el Evangelio. En 1 año y medio, en números redondos, Dios hizo la obra. Y uno dice, che, no se tendría, pero escuchame. Vos fíjate que ahora viene el barco Logos 2, creo que se llama, va a estar para junio o julio acá. Ya están las oficinas, ya están los que están esperando al barco. Llegan antes para preparar. Venía el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios usó a Juan, y a veces decimos, pero si hubiera vivido, no te digo el doble, pero por lo menos algunas décadas más. El Señor es el Señor de la iglesia, es el Señor de la historia. ¿Cuánto el Señor puede hacer con una vida? ¿Y cuánto puede hacer, como decía mi querido abuelo Daniel? Querido Hugo, esa era la frase. Querido Hugo, prepárate. Y me ponía los ejemplos. La mayoría de los personajes bíblicos que fueron utilizados por Dios grandemente tuvieron mucho tiempo de preparación
y poco tiempo de ministerio. Y si uno quiere verlo, lo ve en la vida de Jesús. 9 décimos de su vida preparándose y 1 décimo para realizar la obra incomparable, magnífica y perfecta, jamás vista e igualada en el mundo. En primer lugar, nosotros vemos que el pecado lleva muchas veces a la gente a ejercerlo, se va acostumbrando. Y ese es el problema tuyo y el problema mío. Todos los que estamos aquí somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos, que todos nos hemos alejado de Dios. El pecado nos aparta del Señor. Tal vez ya haya visitas en esta mañana, primera vez, segunda vez, tercera vez. Tal vez haya personas que vienen hace bastante, pero todavía no tienen victoria sobre el pecado. El pecado es algo que aflige a toda la raza humana desde el mismo momento en que el Edén. Nuestros primeros padres pecaron y la responsabilidad de Adán sobre la raza hizo que nosotros pecáramos porque somos pecadores. Hace poco prediqué un mensaje en la iglesia allí en Caballito hablando justamente del tema. ¿Cómo se verifica esto? Miren que estamos en un tiempo muy difícil, hermanos. Estamos en un tiempo de persecución en gran parte del mundo, por no decir en todo el mundo. Nosotros no tenemos al momento persecución militar en nuestros territorios en la América Latina, pero tenemos persecución ideológica. Y este pasaje también tiene que ver con eso. Por eso también elegí este pasaje. Porque tal vez algunas de nuestras vidas no duren tanto tiempo, pero que podamos nosotros, con la palabra de Dios abiertas, de rodillas, con nuestro corazón frente al Señor, volver a decir lo que tal vez muchas veces le hemos dicho: Señor, mi vida te pertenece. Lo que te pido, por favor, que me ayudes a callarme cuando me tengo que callar y me ayudes a decir y hablar lo que tengo que decir en el momento que lo tengo que decir. No podemos, miren, cuando hay paz, suceden muchas cosas. Cuando hay dificultad y persecución, Dios usa otra clase de personas. Juan el Bautista no era un tipo del pelotón, no era un tipo común. Era un tipo en cierta manera excéntrico, era un tipo rudimentario, rústico. Pero el Señor lo usó. Él tenía una personalidad forjada allí en esas zonas desérticas, preparando su vida y su corazón, porque ahí donde está el meollo, por más teología, por más ciencia que tengas, si no tenés el corazón preparado, no vas a llegar lejos. Porque cuando vienen las vicisitudes en la vida cristiana, en la vida de cualquier mortal, pero especialmente para nosotros los cristianos, y ni te digo si estás en el ministerio, es entonces que no alcanza con saber, sino se necesita tener una base de experiencia sólida para poder decir: Dios me ha ayudado en el pasado, Dios me ha sacado de circunstancias difíciles y Él lo hará en esta oportunidad. Generalmente Dios permite que las pruebas que nosotros vivimos vayan de menor a mayor. Dios es un Dios de orden, es increíble la precisión matemática que hay en el propósito de Dios y en el plan de Dios. Pero esto no solamente se ve en la ciencia, se ve en la creación, se ve en el mundo macrocósmico y microcósmico, es decir, en el cosmos y en el mundo subatómico, sino que también se ve en todo lo que tiene que ver con la personalidad humana, con nuestro comportamiento, con nuestras tendencias, con todo lo que somos. El pecado no solamente es el que nos retiene para que no vengamos a Jesucristo. Yo quiero decirte que si estás aquí por primera vez, no es necesario que sepas mucho, no es necesario que sepas la Biblia de memoria. Lo que sí es urgente y es necesario que sepas que así como estás no podés seguir y que no lo podés solucionar. Porque ni vos ni yo tenemos poder para vencer el pecado, pero la Biblia nos dice que el poder de Dios, a través de la buena noticia de Dios, es lo que nosotros tenemos para tomarnos y aferrarnos. El Evangelio, es decir, la buena noticia de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchas veces el proceso empieza así, con la premeditación. Aquí hay distintos personajes
Pero Herodías, en el último paso del pecado, si ustedes quieren el último pecado, porque aquí hay varios, ella premedita. ¿Qué había hecho Juan? Dice el evangelista Lucas en el capítulo 3, que él seguramente, por cómo se dice en los evangelios, cuando uno arma toda la historia con los pasajes, más de una vez había predicado. ¿Y qué le había dicho? A los soldados le decían que no sean tramposos, que no sean coimeros. A cada uno que representaba roles en la sociedad les marcaba sus hechos de corrupción y le decía, no tienen que hacer esto. Eso es fácil decirlo, porque vos tratás con grupos, pero cuando hablas con nombre y apellido, y encima ese nombre y apellido es del político, el que tiene el poder, el número uno, la cosa se complica. Pero él le dijo a Herodes y a Herodías, que era su segunda mujer, no la primera, a la cual él dejó, que estaban pecando, que no estaban haciendo bien, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y entonces ahí empieza el odio, dice la Escritura, en el Evangelio de Lucas, de Herodías. Herodías odiaba a Juan el Bautista. Ahora, yo deseo que en esta mañana tu corazón reaccione distinto. La Biblia nos da otros casos y nos dice que cuando la palabra de Dios llega a un corazón, el Espíritu de Dios que está preparando el terreno para que esa semilla germine, nos llama, no nos obliga, nos llama reiteradamente para invitarnos a rendirnos al Señor. Y yo te animo que en esta mañana, si estás aquí por algo es, el Señor te lleve y si usted sienten la voz de Dios en sus corazones, tomen una decisión por Jesucristo. Esto no puede esperar, están en gran peligro, en gran peligro. Se premedita. El versículo 21 dice, cuando llegó el día oportuno estaba todo preparado, solamente faltaba la ocasión. Cuando llegó el día oportuno, el día del cumpleaños de Herodes, que se hacía una gran fiesta. Yo quiero decirles algo más. ¿Saben quiénes estaban en esa fiesta? Los de baja clase eran los que servían, pero en esa fiesta los invitados eran todos de la alta sociedad. Ahí estaba la gente del gobierno, ahí estaban los militares y ahí estaban los grandes empresarios. Yo les estoy traduciendo al lenguaje de hoy 3 palabras que están en uno de los versículos del relato. Y estaban con Herodes. Y a veces nosotros decimos, pero a los empresarios, yo trabajo represento una empresa de un miembro de mi iglesia en una cámara de industrias y conozco cómo se mueve la sindical empresaria. Hace varios años. Pero hay que dorarle la píldora, ¿viste? Si vos querés obtener B, tenés que entrar en una caja negra A, porque si vos no entrás A y entrás C, no va a salir B. Y entonces uno dice, qué bueno. A ver, ¿es bueno tener estudio? Claro que es bueno. Pero ¿saben la verdad? Es bueno tener estudio y tener la fe de los pioneros. Ese es el combo perfecto. Mi bisabuelo, don Máximo Daglio, en cuya casa comenzó la obra ahí en Caballito, era prácticamente un analfabeto. Aprendió a leer de grande, vino de Italia cuando se convirtió y llegó a predicar. Escribía con muchos errores de ortografía, pero era un evangelista de primera. Mi abuela, la esposa del erudito de don Daniel, mi abuela María, 3er grado. Mujer de oración, señora de pastor, evangelista de primera. De 1 a 1. Mi otra abuela, de los Hermanos Libres, convertida en Buenos Aires, española también, analfabeta, literalmente analfabeta. Se convierte a Jesucristo bajo el ministerio de un misionero inglés. Con mi abuelo, parten la sastrería en Constitución por la mitad y se abre un templo. Y ella evangelizaba a los clientes, estaba el doctor de la familia, y ella no sabía leer, pero ponía la Biblia dada vuelta porque se sabía varios textos de memoria y se los marcaba con el dedo, tal vez por el dibujo de la letra, y se lo decía de memoria. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa
que cuando nosotros tenemos que hablar del Evangelio sin tapujos, le buscamos la vuelta, y esa es la tragedia de la educación, porque tenés palabra para buscarle la vuelta. Pero Juan dice que directamente predicó y le dijo, y por eso vino el odio, a él y a ella: ustedes están viviendo en pecado, Dios desaprueba la vida que ustedes llevan. Y yo espero que en esta mañana, si hay algo que vos tenés que cambiar, que usted tiene que cambiar, que usted tiene que confesar, tenga una actitud distinta, porque la Biblia nos dice en muchos otros pasajes que Dios está interesado en perdonarnos. En la parábola del hijo pródigo, la Biblia nos dice de que el padre que representa a Dios en la parábola está esperando que su hijo vuelva arrepentido para recibirlo, para perdonarlo, para bendecirlo. Esto es parte del núcleo, del meollo del Evangelio. No premediten, pero ustedes saben, la Biblia lo explica en otro lugar. Este es el proceso de cómo se llega a pecar. Viene la tentación y a veces, lo que es peor, uno busca la tentación. El mismo doctor Sawell, que vivía allá donde está el seminario en Floresta, en cuya cocina comenzó el seminario, porque las primeras generaciones de los que salieron del seminario estudiaban en la mesa de la cocina de Sawell, que como tenía 4 hijos, como tengo yo, tenía ya por lo menos 6 sillas tenía, y alguna más porque siempre hay algún invitado, entonces le daba para tener clases de 8 o 10 personas. Y una vez le dijo a mi querido abuelo, tendría 20 años, se lo decía el padre, mi bisabuelo, y Sawell le daba el ejemplo de lo que le decía mi bisabuelo a mi abuelo. Había ahí cerca de donde ellos vivían una casa, un prostíbulo. Y el doctor Sawell tenía 2 opciones. O pasaba por la puerta del prostíbulo todos los días cuando iba al seminario, o pegaba una vuelta. Y el doctor Sawell todos los santos días hacía 3 cuadras en vez de una. 1, 2, 3, para no pasar. Por 2 motivos. No porque uno dice, che, pero el pastor... Porque no tenía que hacerlo, porque el pastor es de carne y hueso y porque él tenía que dar el ejemplo. ¿Dónde está tu vida? Hay creyentes que uno los ve con cara de santos. Mi espíritu, alma y cuerpo, se cantaba así. Mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Pero a veces cantamos mentiras. Porque cuando vamos a la tablet o vamos a la computadora, nosotros nos introducimos en la tentación. Ustedes saben la cantidad de problemas que hay con el sexo en la obra. Ya no es con adolescentes. Esto está afectando a hombres y mujeres, adultos. El diablo está enfurecido, está enloquecido. Y entonces después se crea una adicción que no se puede dejar. La adicción no es solo la alcoholemia, no es solo la drogadependencia. Los pecados generan adicción, premeditación y adicción. Y así pasó con el hogar de Herodes. ¿Por qué ellos no se arrepintieron? Porque querían seguir viviendo en pecado. Había un almacenero en la iglesia de Lanús, vivía justo enfrente de la iglesia de Lanús. 40 años tuvo el almacén. Yo tendría 18 años, 17 años, y hablábamos mucho con mi abuelo y con mi abuela también. Y yo iba no porque me obligaran, estaba a 10 cuadras de mi casa, estudiaba la Biblia una vez por semana. Ese fue mi seminario. Yo estudié 5 años todos los martes. Y mi abuelo fue profesor prácticamente de todas las materias de un instituto bíblico, de un seminario. Pero aparte me iba a la tarde. Y hablábamos cosas, siempre de la obra, siempre de la palabra, pero porque me gustaban, a mí nadie me obligaba. Y mi abuelo chocho. Y entonces él me dijo, ¿te acordás del almacenero? Sí. Bueno, ahora que sos grande te voy a contar algo. Ese hombre tuvo una doble vida. Un día viene un hermano de la iglesia que era un vendedor, que vendía en el interior del país, y dice, pastor, dice, le tengo que contar algo. Y le cuenta la historia, usted no sabe, este tipo... Dice, el almacenero de enfrente, al cual van muchos miembros de la iglesia a comprar, tiene una familia paralela en Córdoba. Mi abuelo me dijo, ¿sabés las veces que tu abuela le habló a él? Porque era la que más estaba en el barrio y se cruzaba. ¿Vos sabés las veces? ¿Sabés por qué él no quiere entregarse al Señor? No quiere dejar lo que hace. Y si vos querés quedarte con lo que haces, estás perdido.
y te vas de patitas al infierno. Esto no es chiste. Esto no es chiste. Premeditación. El pecado se empieza a potenciar porque uno, para tapar un pecado, como hacía este tipo, obviamente, tenía la familia allá y era un pecadón. Aunque todos los pecados son iguales delante de Dios, las consecuencias humanas son distintas. Y entonces le mentía a la familia. Era una mentira continua y permanente y que había que sostener. Pero no solamente le mentía porque no se lo decía, porque seguramente plata que él sacaba del negocio la tenía que mandar para Córdoba. Y entonces se la sacaba a Estados Unidos. Y entonces cuando usted empieza a ver el tema, es una maraña infernal. Y así pasó con los Herodes. Porque no solamente yo menciono el pecado de asesinato a Juan, ellos vivían como no correspondía, pero tenían todos los chanchullos de la política y querían hacer lo que querían hacer. Y por último está la consumación. Fíjense, llega el día del cumpleaños, Herodías ya lo tenía premeditado, manda a la hija, escuchen esto porque estamos con un problema en los hogares, en los matrimonios, con los hijos. Yo no quisiera hacer un censo en esta mañana, pero si yo les preguntara a ustedes, acá debe haber abuelos, tal vez bisabuelos también, padres, tíos, todos los jóvenes de su familia de 20 años para abajo están en el Evangelio. Los que han conocido a Jesucristo permanecen fieles. ¿Saben cuál es otra de las tragedias? Uno se va acostumbrando a lo tibio y se acostumbra a la mediocridad. No solamente hay que orar por un siervo, no solamente hay que orar por obreros, hay que orar por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay que clamar. Madres, padres, abuelas, abuelos, jóvenes, algunos que todavía no están de novio y los que estén de novio, oren por sus hijos y Dios se los da. Que se entreguen a Jesucristo cuando sea el tiempo. Esa es la mejor decisión que ustedes pueden pedir para ellos. No pidan tanto que sean abogados o que sean ingenieros o que sean empresarios. No pidan éxito para esta vida ni exitismo. Pidan que sus vidas sean rendidas ante el Dios de gloria para poder servirle con toda lealtad en este mundo. Pero Herodías aconsejó a su hija que hiciera algo indecente, porque no era un baile, no fue a bailar un baile, no fue con el pañuelito a bailar una chacarera. Salomé, no está en la Biblia, pero está en la historia. Fue un baile insinuante, de lo más insinuante de los orientales. Y dice la Escritura que a Herodes, y obviamente a todos los que estaban con él, que ya estaban pasados de copa, le agradó. ¿Qué te agrada a vos? ¿Qué es lo que te agrada? A veces hay en nuestras iglesias gente que están sentada en los bancos con una doble vida. No es común, gracias a Dios, pero la hay. ¿Qué es lo que te agrada a vos? Porque cuando el pecado te empezó a agradar, estás en un problemón, hermano. Hermana, estás en un problema serio. Estos no eran del Señor. Y tal vez estás aquí como pasa, las personas quieren salir de ese yugo, no tienen a Jesucristo y finalmente se acercan a una iglesia pensando que van a encontrar, y gracias a Dios que en las iglesias, en un número importante todavía, quizá no en todas, se predica el Evangelio, porque allí está la solución. Pero si ustedes ven el pasaje, empieza la velocidad del pecado. Primero se habían juntado. No tengo tiempo de contarles todo lo que pasó entre bambalinas. Pero después va tomando velocidad hasta que finalmente se mata al mensajero. En segundo lugar, aquí tenemos una descripción del pecado y del pecador. Uno está apresado, está amordazado y no puede deshacerse solo. En segundo lugar, el pasaje muestra, entre otras tantas cosas, las características del mensajero. Miren, hermanos, nosotros somos linaje escogido, todos los creyentes en Cristo Jesús, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios.
Según este pasaje, ¿qué es el pueblo de Dios? Es haber sido sacado por el poder del Evangelio, de la perdición, del mundo, del poder de las tinieblas y ser trasladado al reino de su amado Hijo. No nos olvidemos que nosotros éramos pecadores, sin esperanza, como todos los que hoy no tienen a Jesucristo. No olvidemos. ¿Qué característica tenía Juan? Tenía una característica. Juan era una persona santa y justa. La santidad conviene a mi casa, dice la palabra. Ahora, nosotros hablamos, yo estoy muy consubstanciado de la obra bíblica, pero no porque esté mi cuñado en la sociedad bíblica, de la época de mi abuelo. Yo aprendí a amar, y de la época de don Florial Ureta. Nosotros aprendimos, nosotros estuvimos grandes eruditos de la palabra en la iglesia de Lanús, pero aprendimos a amar la palabra de Dios. Ahora, para que la palabra de Dios cobre fuerza, hay que corporizarla. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice, ustedes son cartas vivas. ¿Cómo podrá saber mi compañero? ¿Cómo podrá saber mi vecino? ¿Cómo podrá saber el que me ve día a día acerca del Evangelio? En primer lugar, viendo mi vida. Y cuando me escuche verbalizar el Evangelio de Jesucristo, me va a escuchar. Y mi palabra no es que va a tener mi poder, porque nadie tiene poder, sino que les es dado del cielo a los creyentes, llegará a los corazones si el vaso que lleva el contenido, es decir, el mensajero, la mensajera, viven en santidad. Otro de los grandes temas del mundo de hoy. Otro de los grandes temas del mundo de hoy. No se confundan, yo vine con corbata porque pensé que predicaba con corbata, sino a veces en verano predico igual pero me saco la corbata. Pero no importa si tengo la corbata, si tengo la chomba, si tengo la remera, y si un día me toca destapar una cañería y pasó un vecino y estoy sucio. Lo que importa es mi interior, mi testimonio. De acá para afuera somos todos lindos, acá en la iglesia somos todos santos. Pero el tema es mi testimonio día a día. Juan tenía esta prerrogativa. Es cierto que Dios lo había profetizado a través de sus profetas. Es cierto que Dios lo había llamado, pero él hizo su parte. Él podía decir con el salmista, tu voluntad, Señor, me ha agradado a mí también. Deseo vivir en santidad. Qué importante. Qué importante. Y fíjense, fue muy complicado evangelizar a los Herodes, no quisieron escuchar, mataron al mensajero, pero el mensajero que ellos tuvieron era del mejor calibre, era de lo mejor. Más cuenta darán el día del juicio. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo le pido a los directores de culto de la iglesia que tengan un tiempo de confesión de pecados en cada culto. Después viene el llamado al final, pero un tiempo de confesión y un tiempo donde la gente reciba, después de ese momento, la seguridad del perdón. Que la congregación derrame su corazón y pida perdón a Dios cada domingo. No nos tenemos que olvidar, esto es nuclear en el Evangelio. También viene la gente nueva, que viene por primera vez o por segunda vez. Vivimos en un tiempo donde no sé dónde aparece la gente. Cuidemos nuestras vidas. Pero no termina acá el tema del mensajero. Dice que Juan, no solamente él vivía en santidad, vivía lo que predicaba. Una vez le dijeron a un gran racionalista que lo iba a escuchar a Spurgeon y lo cazó la prensa, ahí en Londres en la fila, que iba a entrar al tabernáculo metropolitano, finales del siglo pasado, y le dice, ¿y usted qué hace acá? ¿Cómo que usted viene a escuchar? Si usted con los cristianos están acá y usted está allá. ¿Sabe lo que le contestó? A mí me gusta escuchar a los predicadores que creen lo que predican. ¿Qué convicción tenés vos? Juan sabía sintetizar muy bien la palabra. No andaba con tanta vuelta. Si estás viviendo mal, tenés que abandonar eso. Por el Evangelio sabemos que a veces estamos enredados y solos no podemos, si es que no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Pero cuando nosotros confiamos en Él, venimos por su llamado, por la acción previa del Espíritu Santo de Dios que nos convoca, que nos llama, arrepentidos de nuestros pecados, y depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo,
que Él perdona nuestros pecados, que Él nos quita el pecado, nos limpia y nos quita la culpa de nuestra vida y nos da la seguridad de la vida eterna, entonces nuestras vidas son transformadas. Pero si sos un creyente que ya ha hecho esta decisión y estás lejos, la Biblia tiene multitud de pasajes donde nos invita a traer nuestras vidas delante del Señor, a arrepentirnos y a volver, a volver, a volver. No solamente decía lo que decía, sino que lo decía con Valentina. En estos tiempos se necesitan ministerios valientes. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero no va a pasar mucho hasta que alguno de nosotros salga en un noticiero que está preso. ¿Sabe por qué? No por haber robado, espero que sea así, no por hacer nada indecente, sino por sostener los principios de la palabra de Dios en una sociedad que está cambiando las leyes para decir que lo que está en la Biblia no corresponde y que las leyes que quieren imponer, que son contrarias a la Biblia y a nuestra fe, deben ser acatadas por nosotros. Cállate, Juan. Deja, Juan, si total esto van a seguir juntos, Juan. Ya se pierden esto, dedícate a otra cosa. Mira toda la gente que hay en Israel. No. Tengo la biografía de Billy Graham, la autobiografía, figura de la biblioteca, hace mucho. Leyendo la biografía, que tenía otros libritos, uno que escribió Arnoldo Canclini, un librito más finito, siempre me atrapó la personalidad de los grandes predicadores. Billy Graham terminaba en un país nórdico, en Europa, una campaña. Y entonces le hicieron una recepción, una especie de cóctel, una cosa así. Y estaba la reina, estaban los príncipes, toda la crema, digamos, de la nación. Y estaba Billy Graham con algún miembro de su equipo. Entonces, en un momento en que se iban saludando y hablando, la reina, que quería hablar con Billy Graham, se acerca y le dice: doctor, le dice, ya que ahora estamos solos, ahora que usted no está predicando a la multitud, no me va a decir a mí que yo me tengo que arrepentir. Es decir, papá, soy la reina yo. ¿Qué te pasa? Y el doctor Billy Graham, sintéticamente, certeramente, con esas frases que lo caracterizaban, le dijo: estimada reina, usted también tiene que arrepentirse. Usted también. Herodías engañó a su esposo, lo hizo caer en una trampa. Y por esa trampa el mensajero fue asesinado. De una manera atroz. Estaban en uno de los palacios de Herodes y se cree que la cárcel estaba debajo. Así que mientras estaban todos de fiesta viendo Herodías y tomando, en una de las celdas, encadenado, así dice la Escritura, estaba Juan. Juan, que siendo el que fue, Jesús dijo que no hay un hombre mayor a Juan el Bautista. No se levantó otro igual a él. Jesús lo ponderó a Juan. Jesús reconoció ese ministerio, pero más que ese ministerio, esa vida de fidelidad. Pero dice la Escritura en otro de los textos que, estando en la cárcel en ese año y medio, dice que tomó uno de los evangelios, dice 2 de sus discípulos, otro dice discípulos, sin dar el número, y los envió a donde estaba Jesús. Y le preguntaron: Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y dice la Escritura, miren, si nos hubiera pasado a alguno de nosotros, que yo tengo 25% de etano y 75% de gallego, más dureza no puede haber. ¿Sí? Imagínense si en vez de Jesús hubiera sido alguno de nosotros. Y no quiero citar a algunos de los que están y a algunas de las que están sentados acá. Dureli, pero ¿sabe cómo somos Dureli nosotros? Hubiéramos dicho: Juan,
¿Cómo? Pero Juan, me decepcionaste, Juan. Pero yo tenía puestas las esperanzas en tu vida, en tu testimonio. ¿Cómo que estás dudando? No dijo nada de eso. Dice que lo llama y Jesús empieza a hacer milagros. Diferentes tipos de milagros cita el Evangelio. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos o paralíticos andan. Dice, ¿vieron todo esto? Sí, bueno, ahora vayan y díganselo a Juan, que ustedes vieron que aquel que él presentó como el Cordero de Dios hizo todo esto. Y fueron y se lo dijeron. Tomen nota de esto. Estamos aquí en la iglesia. A veces se nos presenta un evangelio fácil. Nosotros tenemos asegurada la vida eterna, pero no tenemos asegurado el confort en esta vida, porque nosotros andamos tras las huellas de nuestro bendito Salvador para que andemos como Él anduvo. Y nuestro Salvador sufrió. Y no es que tenemos que sufrir por ser masoquistas, no es que tenemos que buscar el sufrimiento, pero tenemos que saber que la vida cristiana es llevar la cruz cada día. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Finalmente Juan es decapitado. Se cree que el cuerpo lo tiraron por los muros del palacio a un precipicio y ahí fueron los discípulos y tomaron el cuerpo sin la cabeza y lo enterraron. Pero el Evangelio de Mateo, al terminar este relato, dice de que los discípulos de Juan fueron y le dijeron a Jesús, decapitaron a Juan. Y él los escuchó. Y uno pregunta y dice, ¿por qué Jesús no hizo nada? ¿Por qué Jesús no hizo nada? Tal vez Juan también creía que el Mesías iba a tener cierta connotación política, que su poder no solamente se iba a manifestar para beneficio de los pobres y de la gente, sino para subyugar al Imperio Romano. Pero cuando uno va a Hebreos 11, cuando uno recuerda a Esteban, cuando uno recuerda la matanza de los niños inocentes por Herodes el Grande, el padre de este, que era otra rata, una zorra, era una familia complicada. Uno se da cuenta de que nuestras vidas en este mundo no están aseguradas, pero están aseguradas por la eternidad. Esta generación tiene que empezar a ejercitarse en este aspecto de la fe, porque mantenerse firme en las próximas décadas, si el Señor no viene antes, va a ser muy complicado, muy complicado. Pero ¿qué gloria tenemos nosotros? Que el Señor está con nosotros. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista partió en un grito de desesperación? Él era el que había de venir. Sí, era el que había de venir. Y estará en el reino de Dios. Podemos decir, sí, no es que vivimos en el tiempo en que Jesús venga y vayamos todos juntos, pero Él nos está esperando. Él se nos anticipó, como tantos otros. Vale la pena ser fiel. Hay que luchar contra el diablo, hay que luchar contra Satanás, hay que luchar contra las fuentes de las tentaciones, hay que combatir por el Evangelio, hay que predicarlo, hay que vivirlo en santidad. Y el pasaje casi lo menciona una vez, pero lo que está al principio del pasaje, en realidad cronológicamente es lo que viene al final. Porque ya lo había matado a Juan, y habían pasado las semanas, y había pasado el tiempo. Pero allí en el gran ministerio, en la efervescencia en Galilea, ante el desplazamiento de Jesús, Jesús hacía trayectos como si fueran las hojas de un trébol ahí en Galilea. Salía y volvía, Capernaum, salía y volvía, salía y volvía. Y a donde iba, predicaba, enseñaba, sanaba. Y entonces la fama se empezó a difundir. Y para un político es complicado. Que otro tenga más fama que vos. Aparte a Herodes se le podía desorganizar la región. Y entonces la Escritura dice que Herodes tenía miedo. Cita lo que pasó antes. Estaba atemorizado. Miren que el tipo tenía todo el poder y finalmente lo mandó matar, pero le tenía miedo. ¿Saben a qué le tenía miedo? A la santidad de Juan.
Pero dice algo más la palabra. ¿Quién era Jesús para Herodes? ¿Por qué? Porque él pensaba que era Juan el Bautista. Vos fijate. Otros pensaban que era Elías, otros pensaban que era tal vez otro de los profetas. ¿Quién es Jesús para vos? Y vuelvo a algo que dije antes, ser Biblias. Para Herodes, la palabra de Dios era Juan. Qué importante. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos pequeños, nosotros representamos tantas cosas, especialmente los padres, los varones. No que no tenemos defectos, no que no le tenemos que pedir perdón a veces a nuestros hijos. ¿Por qué hay que aprender a pedir perdón si es necesario? Eso te engrandece frente a un niño. Pero sí, llevarlos de la mano para decirle, ¿cómo aprende un chico? Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Hiciste esto mal, lo hiciste, el chico te miente a veces, ¿viste? Porque no quiere la reprimenda, no quiere la penitencia. ¿Lo hiciste? Lo hiciste. Lo hiciste. Yo quiero decirte, si estás aquí y nunca entregaste tu vida a Jesucristo, ¿quién es Jesús para vos? Él llevó tus cargas, Él llevó tus pecados en la cruz. En esa misma biografía de Billy Graham se cuenta lo que pasó con su colaborador Cliff Barrow, el músico del equipo. Tantos años como Billy Graham en el equipo. Un gran hombre de Dios. Estuvo en la Argentina aquí 2 veces. 2 veces, por ahí estuvo más, pero en las campañas. La Escritura dice de que él tenía un chico, tenía varios, pero tenía un varón que era complicado. Vieron que a veces se te queman los papeles con los hijos. Siempre te sale lo que funciona, yo tengo 4, lo que te funciona con uno no te funciona con el otro. No sé por qué se ríen algunos. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacía el padre para llegar hasta lo profundo del corazón de ese hijo, para enseñarle y para que tuviera conciencia de lo que Jesús había hecho por él? No tuvo mejor idea Cliff Barrow que después de un macanón que se mandó el hijo, lo llama a la habitación de él, se va el padre adentro de la pieza, sin ningún hermano, él y el hijo. Y entonces el padre le dice, has hecho esto, esto y esto merece un castigo. Pero quiero decirte que porque yo te quiero y sos mi hijo, el castigo lo voy a llevar yo. Así que Cliff Barrow comenzó a sacarse la camisa, se sacó el cinturón, se lo dio al hijo, se arrodilló en la cama y se tendió sobre la cama medio cuerpo con la espalda hacia arriba y le dijo al hijo, empecé a golpear con el cinturón. Azotá mi espalda. Esto es lo que vos mereces, pero yo lo voy a llevar por vos. Pero no puede quedar sin castigo lo que vos hiciste. La narrativa dice de que el chico empezó a llorar. Empezó a llorar. Tenía el cinturón en la mano y no podía moverse. No, papá, no, papá. Perdón, papá, perdón. Perdón, papá. Y el relato termina de que no solamente el chico le pidió perdón al padre, terminaron orando juntos. Y terminó, no sé si ese día entregando su vida a Jesucristo, pero teniendo una experiencia espiritual tremenda. Eso es lo que hizo Dios por vos y por mí. Es como si, salvando las grandes distancias y disculpando la comparación imperfecta, aquel Señor que murió en la cruz, con sus manos clavadas, sus pies clavados, su costado traspasado por la lanza, su corona de espinas, ocupó tu lugar y el mío, como el Padre, como Cliff lo hizo por su Hijo, para llevar el castigo. Tu pecado necesita ser pagado y Cristo lo pagó por ti. Inclinen sus rostros. Inclinen sus rostros. El pecado es algo tremendo, pero Dios no se da por vencido. Él envía a sus mensajeros y cuando los mensajeros son asesinados, la Biblia dice de que viene en la conciencia la palabra y no te deja dormir. Así le pasaba a Herodes, sin mensajero, el mensaje resonaba en su interior y tal vez esté resonando en tu vida en esta mañana. ¿Por qué no le pedís perdón al Señor? El Señor, entre comillas, ya recibió los latigazos por vos. Él sufrió por vos, Él derramó su sangre valiosísima, preciosa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
¿por qué no le entregas tu vida a Jesucristo? ¿Por qué no le decís a Él en esta mañana, yo no sé bien, pero yo te necesito, yo no puedo con mi vida, no puedo seguir así? Y tal vez hayas venido ya a recibir el último golpe de hacha de tu vida. Tal vez ya hayas escuchado otros mensajes, ya el Señor está hablando. Tal vez hasta hayas hecho una decisión, pero nunca la hiciste pública. Pero si aquí hay alguien, decida, es urgente esto. Todo puede esperar, esto no puede esperar. No puede esperar. Vamos a orar. Padre, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Como escuché recién, Señor, no quiero ser obstinado, obstinada. No quiero endurecerme. No quiero ser como Herodes ni como Herodías. Oh, Señor, perdóname. Señor, sabes que te he ofendido, que hice o que tal vez sigo haciendo cosas que no corresponden, que no te agradan, pero no puedo salir de esto. Estoy atrapada, atrapado. Señor, te entrego mi corazón. Perdóname, límpiame. Oh, Señor, creo en ti. Creo que has muerto por mí en la cruz del Calvario. Y también creo que has resucitado de los muertos. Creo, Señor. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense así con la cabeza agacha. Es un momento de mucha tensión espiritual. Oren como iglesia. Yo no sé si ustedes están acostumbrados, pero yo les voy a pedir que si alguien tomó una decisión en su corazón, la haga visible. Levante su mano allí donde está. Levante su mano o póngase de pie y diga, yo entrego mi vida a Jesucristo. Tal vez haya aquí también personas que son parte de la iglesia o del pueblo de Dios, miembros de otras iglesias, y necesitan decirle al Señor esta mañana, te reconsagro mi vida, Señor. Perdóname, porque no estuve a la altura de tu bendito evangelio en este tiempo de mi vida. No tengan miedo, no tengan miedo. Sí, te agarra la vergüenza y sí, lo sé. Si tenés vergüenza es porque es válida tu decisión. Estas no son decisiones descaradas, son decisiones serias. Tienen que ser auténticas y genuinas. Ponete de pie. ¿Sabes qué sucede? Cuando se pone de pie el primero, se pone el segundo. Ponete de pie. Y vení. Yo no tengo un solo pasillo como en mi iglesia, pero aquí hay dos. Tal vez el pastor cuando venga el primero se para en un pasillo y yo me paro en el otro. Vení, levantate allí. Levantate. Decir, no hay nadie que quiera decirle, Señor, te reconsagro mi vida. Y a lo mejor alguno diga, yo no hice lo que hizo Herodes, no estaba viviendo mal, pero quiero vivir mejor como creyente. Quiero vivir como Jesús viviría en mi lugar. No habrá nadie. No habrá nadie. Ahí arriba a lo mejor está el pastor atrás que él ve. Si hay alguien, pónganse de pie, levanten su mano. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh Señor. Señor, seguro que aquí hay decisiones. Pero tú sabes cómo cuesta esto, Señor. Señor, obra en los corazones. Da valentía como tuvo Juan a los que están sentados y tienen ya la decisión, ya la tomaron, la tienen adentro, ya está. Pero falta que la hagan pública. Da valentía, Señor, por tu poder, por tu amor, por tu gracia. Voy a terminar en unos instantes, pero yo aprendí esto de otro de mis pastores. Hugo, nunca termines un culto si dan la oportunidad.
Vos no sos el dueño del tiempo, es Dios. No sabés si la semana que viene la persona que tenía que decidirse va a estar. Bien. Padre, sé que este mensaje es otro golpe de hacha. Como cada mensaje del pastor y de todo predicador que se para en este púlpito cada domingo, un golpe de hacha, hasta que finalmente el tronco cae, rendido ante ti. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a los que están de visita hoy, a los que se están incorporando en estas semanas, que puedan conocerte. A los que vienen de otras naciones, que puedan encontrar aquí una iglesia amorosa. Oh Señor, haz tú la obra que quieres hacer con esta iglesia en este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por el Evangelio y la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.